Buenas tardes, perdonad esta entrada un poco atropellada, pero me han dado órdenes y yo he dicho, bueno, pues habrá que cumplirlas, a ver si vamos a tener aquí un problema de exceso de morir de éxito, ¿no? Pero bueno, ya veo muchas caras conocidas, ya sé que muchos sois asiduos de otros años, ya os lo sabéis, igual no os cuento nada nuevo, pero bueno, intentaremos repasar cosas que son importantes para la vida y bueno, y he metido este año alguna otra cosita. Este ciclo de la salud para las enfermedades reumáticas lo impartimos otras dos compañeras y yo. Las dos compañeras que vendrán los días siguientes son enfermeras, ya se centrarán mucho más en cosas prácticas, ¿vale? Yo, como veréis, voy a intentar hacer una visión general muy poquito de qué es la reumatología, de qué son las enfermedades reumáticas, un poquito más de hincapié en las enfermedades autoinmunes, que es de lo que vamos a hablar, y qué cosas podemos hacer o de qué manera podemos intervenir en mejorar nuestro estado de salud. Esta es más o menos la agenda que voy a seguir. Y cuando yo acabe con mi rollo, pues estaré encantada de, como siempre, si soy capaz de resolver vuestras dudas o de que comentemos lo que os parezca bien. Esto otros años no lo he contado, esto es nuevo, pero me ha parecido pertinente porque a veces la gente no tiene demasiado claro qué es esto de la reumatología. De hecho, dije, eres traumatóloga. Yo, no, reumatóloga. ¿Y eso qué es? Porque parece que lo del reuma como que es una cosa así un poco etérea y poco tangible, pero no es así. Nosotros somos médicos, no cirujanos. Los traumatólogos son cirujanos, los reumatólogos no operamos, somos médicos especializados en las enfermedades que llamamos musculoesqueléticas. Enfermedades musculoesqueléticas abarcan un montón de enfermedades diferentes que algunas de ellas las vamos a comentar ahora. Básicamente nos ocupamos de las enfermedades de las articulaciones, de las enfermedades autoinmunes o del tejido conectivo, que es un nombre equivalente, de los problemas de la columna, de los problemas de partes blandas. Bueno, ahora iremos viendo muy brevemente algunas de las enfermedades a las que nosotros nos dedicamos. Porque esto es importante porque las enfermedades de este tipo, las enfermedades reumáticas, son enormemente frecuentes en la población. De hecho, son la primera causa de consulta en atención primaria. Como digo yo, si no te ha dolido algo hasta ahora, ya te dolerá, porque esto muchas veces, sobre todo cuando les doy clase a los jóvenes, ¿no?, en fisioterapia o en medicina, que son muy jóvenes y todavía han tenido la suerte de no tener ninguna experiencia negativa con esto, pero la realidad es que con la edad la mayoría de las personas pues vamos teniendo cositas, unas menos graves que otras, pero vamos teniendo cositas. La frecuencia con la que aparecen estas enfermedades no va a ser igual dependiendo del grupo de población que cogemos. Por ejemplo, si miramos a los varones tienen una predisposición especial para ciertas enfermedades. Por ejemplo, os he puesto la gota o la espondilitis, que es un tipo de enfermedad inflamatoria de la columna. Se da mucho más frecuente en varones que en mujeres. En las mujeres va a ser mucho más frecuente la osteoporosis, la artritis reumatoide, el lupus. Si vemos por franjas de edades, porque otro concepto es como que, enfermedades reumáticas, esto es cosa de viejos, ¿no? Esto es cosa de mayores. Pues no, hay muchas enfermedades típicas del niño. Afortunadamente en el niño es poco frecuente, pero las hay. Hay enfermedades que solamente se dan en niños, como la artritis idiopática juvenil, por ejemplo. Hay enfermedades de grupos jóvenes, por ejemplo, en la mujer joven de 20 y tantos, 30 y tantos años, es muy frecuente el lupus. En el varón joven es muy frecuente la espondilitis anquilosante. Y luego hay enfermedades, unas que aparecen, digamos así, por desgaste del organismo, porque igual que nos salen canas y nos salen arrugas, el aparato locomotor envejece, como es la artrosis de la edad, y hay enfermedades que no están tan ligadas a la edad,
pero que sí que aparecen, me refiero que no es que sea una enfermedad de desgaste, porque son enfermedades inflamatorias, pero que sí que aparecen en personas mayores. Por ejemplo, la polimialgia reumática o la arteritis de células gigantes. Son enfermedades que vamos a ver excepcionalmente en gente joven. Es decir, vamos a tener un abanico enorme de enfermos por edad, por sexo, por diferentes características. Esto es una clasificación muy esquemática de las enfermedades de las que nos ocupamos los reumatólogos y podríamos subdividirlas en estos 5 grandísimos grupos. Como veis arriba, enfermedades inflamatorias crónicas articulares, lo que llamamos artritis, enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus, el síndrome de Sjögren, las miopatías, las vasculitis, enfermedades debidas al depósito de cristales, microcristales en las articulaciones, como la gota, o la enfermedad por cristales de pirofosfato cálcico, enfermedades del metabolismo del hueso, como es la osteoporosis o la osteomalacia, y problemas o patología más degenerativa, lo que llamamos más mecánica, como es la artrosis, como son las tendinitis o como puede ser la fibromialgia. Esto es una clasificación, como digo, muy esquemática, pero quería intentar transmitiros la idea de que hay muchas cosas diferentes, que a veces dices, pues mi vecino va al reumatólogo, pues tendrá lo mismo que yo. Pues probablemente no. Hay muchos tipos diferentes de enfermedades. Hoy, como digo, nos vamos a centrar en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Voy a dar una mínima, muy breve noción de algunas de ellas, de las más frecuentes, y luego vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer como individuos que no queremos tener enfermedad o que si la tenemos queremos estar lo mejor posible? Cuando hablamos de enfermedades autoinmunes sistémicas, nos estamos refiriendo a un grupo, a un gran grupo de enfermedades donde el problema está en el sistema inmunológico. Una de las cosas buenas que trajo el COVID, la mayoría de las cosas que trajo son malas, pero ha habido alguna buena, y una de las cosas buenas que trajo es que la población en general ha aprendido todo esto de los anticuerpos y un poquito, ¿no? Son cosas que han empezado a sonar. El sistema inmunológico de las personas, de cada uno, digamos que está diseñado para defendernos de lo malo, sobre todo de lo malo que viene de fuera, de virus, de bacterias, también de lo malo que viene dentro. Si una célula de repente se altera y se hace cancerosa, nuestro sistema inmunológico la detecta y la mata. Esto, como comprenderéis, hay veces que falla, pero en general esto es para lo que el sistema inmunológico está diseñado, es como nuestro ejército. Pero en algunas personas el sistema inmunológico deja de funcionar correctamente. El que el sistema inmunológico no funcione correctamente puede dar lugar a diferentes trastornos, pero una de las cosas que puede ocurrir es que fabrique anticuerpos contra mí mismo. A eso se llama enfermedad autoinmune, porque mi sistema inmunológico me ataca a mí mismo. Esto es un fallo gravísimo del sistema inmunológico, porque dices, pero vamos a ver, ¿qué daño te ha hecho a ti mi riñón? Si llevo con él toda la vida, ¿por qué de repente lo identificas como que es malo y lo atacas? Y quien dice el riñón, dice las articulaciones o dice las células de la sangre. Así son las enfermedades autoinmunes, por eso se llaman así, autoinmunes. Fabrico autoanticuerpos contra mis propios antígenos. Esto es una anomalía del sistema inmunológico. Hay 2 grandes grupos de enfermedades autoinmunes. Cuando solo se daña un órgano, seguro que sabéis, y a lo mejor muchos de vosotros lo padecéis porque es una enfermedad muy frecuente, el tiroides, ¿no? El tener una enfermedad tiroidea. Bueno, pues la mayoría de las enfermedades del tiroides son por daño autoinmune al tiroides mío. Pero solo se daña el tiroides. O, por ejemplo, hay gente que tiene anemias hemolíticas. Esos anticuerpos van solo dirigidos contra
las células rojas de la sangre, o el pénfigo, que es una enfermedad de la piel, o psoriasis, que es una enfermedad, aunque la psoriasis es un poquito más. Pero bueno, hay enfermedades donde solo se daña un órgano, pero hay otras donde el daño puede abarcar a muchísimos órganos. A eso, hasta lo que llamamos enfermedades autoinmunes sistémicas, lo que veis aquí abajo. Sistémico quiere decir que puede afectar a cualquier órgano. No siempre va a afectar a cualquier órgano, pero lo puede hacer, ¿vale? Como digo, ahora veremos algunos ejemplos de estas enfermedades. Una cosa importante, esto no es una chorrada, esto no es una bobada de enfermedad. Hay algunas muy indolentes, hay algunas que, bueno, pues que la persona hace su vida absolutamente normal, que no corre riesgo ni ninguno de sus órganos ni su vida, pero en otras corre peligro alguno de sus órganos o corre peligro la vida, y desgraciadamente de vez en cuando se nos muere gente por este tipo de enfermedad. Y si no fallecen, puede llegar a producir un importante daño en algún órgano, pueden ser en las articulaciones y por una artritis, y producir daño para, digamos, para deambular, para valerse, pero puede ser también que se cargue el riñón y la persona tenga que entrar en diálisis, o que haga un fallo hepático fulminante, o que afecte al pulmón y o se muera o tengamos que hacer un trasplante pulmonar. Es decir, que pueden llegar a ser enfermedades realmente dañinas, muy, muy graves. Como son sistémicas, pueden afectar a prácticamente cualquier órgano. Una de las manifestaciones frecuentes en estas enfermedades es lo que llamamos manifestaciones generales. Estoy cansado, tengo fiebre, pierdo peso, a veces se confunde incluso con cánceres. Estas manifestaciones son muy poco específicas, es difícil diagnosticar una enfermedad autoinmune solo por estas manifestaciones. Pueden aparecer manifestaciones en la piel, que eso es más visible, y a veces nos ayuda mucho el tipo. Por ejemplo, ahí veis unos pies todos llenos de manchas, ¿verdad? Eso se llama una púrpura y puede ser una de las manifestaciones de una de las enfermedades, sobre todo de las vasculitis. O esa carita que veis así con los pómulos rojitos, que corresponde a un RAS, a una erupción en una paciente con un lupus. Es decir, puede aparecer manifestaciones de muchos tipos. También puede afectar a las arterias, como veis esas manos de ahí arriba con los dedos blancos. Eso es debido a que las arterias se contraen y no dejan llegar el riego a la parte distal, a la parte final de los dedos. Eso se llama un fenómeno de Raynaud. Hay fenómenos de Raynaud que ocurren ellos solos, sin tener una enfermedad debajo, por hiperreactividad de las arterias, pero muchos se van a asociar a enfermedades autoinmunes de diferentes tipos. Quizás las más características son las musculares y sobre todo las articulares, en forma de artritis. También pueden afectarse los músculos, ahora veremos algunos ejemplos, en forma de miositis o miopatía. Y como os decía, puede afectar a órganos internos y darnos verdaderos problemas graves. Corazón, pleura y pericardio, que esto no suele ser grave, se suele manejar. Riñón, tenemos gente en diálisis, tenemos gente trasplantada por un problema autoinmune, hepático, pulmonar. Es decir, por eso tiene ese nombre de enfermedad sistémica. Algunas, no todas, pero porque hay muchas, como os digo, pero bueno, por hacer una visión y que tengáis un poquito una idea general de cómo se puede manifestar esto, y vamos a ver una diapositiva nada más de cada una de estas enfermedades que os he puesto aquí. Empezando por el lupus. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad de chicas. De cada 10 pacientes, 9 son chicas. ¿Esto por qué? Pues no lo sabemos. Probablemente hay factores genéticos, hay factores hormonales, pero bueno, la realidad es eso. Nuestras consultas de lupus, de vez en cuando viene un chico, pero todo lo demás son chicas. De gente joven, 20 y tantos, 30 y tantos, aunque puede aparecer también en mayores edades, pero con mucha frecuencia son chicas muy jovencitas. Las manifestaciones más frecuentes son en las articulaciones y en la piel, pero puede afectar a órganos muy importantes de forma muy, muy frecuente al riñón. Por eso a esos pacientes les tenemos que hacer un seguimiento. Bueno, lo voy a adelantar ya, porque creo que vais a decir, Dios mío, qué horror lo que nos está contando.
Os adelanto que para estas enfermedades tan graves, hoy día tenemos fármacos fantásticos, fantásticos. O sea, tenemos chavalitas que han debutado con unos cuadros sistémicos horrorosos, gravísimas, que están haciendo vida normal, con medicación, eso sí, pero vida normal, ¿vale? Es decir, que la parte positiva de cómo ha ido avanzando la ciencia, sobre todo en los últimos 20 años, es que para la mayoría de enfermedades graves tenemos hoy día tratamientos enormemente eficaces. Otro ejemplo, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren también es de mujeres, también, como veis, 9 mujeres por cada varón. Y tiene unas manifestaciones muy curiosas. Aunque puede afectar a muchos órganos, la principal manifestación es en las glándulas. Lo que va a dar lugar es a una inflamación, sobre todo en las glándulas lacrimales de los ojos y las glándulas salivales en la boca, y va a dar lugar a lo que se llama un síndrome seco. Esas glándulas dejan de fabricar lo que tendrían que hacer, la lágrima, la saliva. Esto puede afectar a muchas otras glándulas, a la piel, en la mujer a la vagina, en general a las glándulas de los bronquios, y dar manifestaciones de diferentes tipos. Pero como os digo, lo más característico es este síndrome seco. A ver, con la edad las glándulas también se atrofian, ¿vale? Entonces, que nadie se me asuste ahora de repente, Dios mío, yo tengo que usar lágrimas artificiales porque tengo el ojo seco, a ver si tengo síndrome de Sjögren. No, normalmente lo que tenemos son años, que está genial, porque la alternativa a no cumplir años es muchísimo peor, con lo cual tenemos que estar contentos de envejecer, lo más saludablemente posible, pero de envejecer. Es normal con la edad que se desarrolle un síndrome seco. Ahora, si ese síndrome seco es muy severo, produce úlceras cutáneas, produce pérdida de piezas dentales de una manera, digamos, no normal, vale la pena consultar, porque esto es una enfermedad que puede aparecer más o menos en edades medias de la vida, sobre los 40, 50 años, pero que puede debutar en cualquier momento, y detectarlo es importante porque puede dar lugar, como os digo, a otro tipo de manifestaciones. Otra enfermedad autoinmune, las que afectan a los vasos sanguíneos, iba a decir a las arterias, pero la realidad es que las vasculitis se llaman así porque inflaman los vasos, por eso ese nombre. Itis suele querer decir inflamación. Las vasculitis pueden afectar a venas y a arterias. Esta que os pongo aquí, la arteritis de células gigantes, es fundamentalmente una enfermedad inflamatoria de las arterias que con frecuencia afecta a las arterias que llamamos extracraneales, como veis ahí en esa imagen donde está esa flecha, por ejemplo, las arterias temporales, pero que pueden afectar a muchas otras arterias, que normalmente uno se da cuenta de que ahí pasa algo, no es una cosa así como tontorrona, no, un dolor de cabeza diferente, si alguien tenía migrañas o tenía cefalea de algún tipo, de repente es un dolor de cabeza raro, puede haber pérdida de visión, puede haber manifestaciones de falta de riego, por ejemplo en la mandíbula, en forma de que cuando como tengo que parar porque me entra un dolor horrible, mucho cansancio, a veces fiebre, es decir, que son enfermedades que dan la cara, que no están ahí tontorronas, Normalmente uno nota que algo le está pasando. Y muchas veces se acompaña de otra manifestación, que no siempre va acompañada de la arteritis, que se llama polimialgia reumática, como veis ahí, y que ese problema cursa con dolor muy importante en hombros, en piernas. De repente la persona no puede coger las cosas de un armario, por ejemplo, por un dolor intenso, un dolor que no suele ceder con el reposo. Esa polimialgia reumática no siempre se acompaña de vasculitis, de arteritis, pero lo puede hacer, y la arteritis no siempre cursa con polimialgia. Bueno, es una enfermedad de mayores. De hecho, el criterio de diagnóstico es tener más de 55 años. Por debajo hay que pensar en otro tipo de enfermedades. Es una enfermedad de gente mayor y que vemos mucho. O sea que no es infrecuente que al año diagnostiquemos varias, 10, 15 arteritis de este tipo en mi hospital, que tiene una población de no llega a 300.000 habitantes. Bueno, no es que sea de una enorme prevalencia o incidencia, pero sí que
es importante. Y es importante además porque si no se trata puede dar lugar a problemas serios como a ceguera o a infartos cerebrales. Pero como digo, no digas, uy, Dios mío, a ver si me está dando a mí una vasculitis y no me he enterado. No, si no te has enterado, no te está dando ninguna vasculitis, porque uno se entera de lo que le está pasando, de que algo está pasando. Como os decía, la polimialgia reumática no siempre va acompañada de arteritis, a veces puede venir sola y normalmente se detecta muy bien en una analítica, porque hay unos marcadores que nosotros llamamos marcadores de inflamación, que aunque son inespecíficos, igual te suben con una neumonía o con el COVID o con un absceso en una muela, pero digamos que si esos marcadores son completamente normales, uno puede estar muy seguro de que no es una polimialgia, con lo cual con una analítica muy básica, con frecuencia, con el médico de atención primaria, descartamos razonablemente que esté pasando esto, y a veces el dolor del hombro pues es una tendinitis, que la patología del hombro mecánica es enormemente frecuente. Como digo, la persona nota que algo raro le está pasando, que no son unos síntomas que hasta ese momento hubiera tenido, y una analítica sencillita nos permite dar la alerta de este tipo de problemas. Lo que hemos visto, la polimialgia reumática cursa con dolor. Sin embargo, las miopatías inflamatorias, lo digo porque a veces los nombres dan lugar a confusión, las miopatías inflamatorias o miositis son auténticas inflamaciones del músculo y apenas dan dolor. Lo que dan es debilidad. De repente, no suele ser de hoy para mañana, suele ser algo paulatino, a lo largo a lo mejor de unos días o de unas semanas, que la persona ve que no se puede levantar del asiento, no puede mantener los brazos en alto, incluso se le cae la cabeza. Esos son miopatías inflamatorias que sobre todo afectan a los músculos, de ahí tiene ese nombre, pero que también pueden afectar a otros órganos, a la piel, y entonces le llamamos dermatomiositis, o al pulmón, o a las articulaciones, al riñón. Cuando afectan al pulmón pueden llegar a ser muy graves. Pero como digo, hay que pensar en la miopatía cuando hay debilidad. Y debilidad no es, qué cansado estoy, que no tengo ganas de nada, no. Eso es porque estoy desganado. Debilidad es, no soy capaz de levantar el brazo, porque no tengo fuerza, ¿vale? O no soy capaz de levantarme del asiento cuando antes lo podía hacer. Son enfermedades que pueden llegar a ser muy graves. También una analítica nos puede dar la clave, una analítica con una determinada determinación, pero que no es muy complicado ni muy costoso. Y para acabar con este repaso de enfermedades, porque tampoco quiero aburriros, pero bueno, creo que podía ser de utilidad el que conociera la variedad, ¿no? Sobre todo la variedad de cuadros clínicos que podemos tener. Esta sí es una enfermedad enormemente frecuente, la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Esto no es artrosis, la artrosis, que no es que sea una gracia tener artrosis, pero digamos que va más con la edad en general y no conlleva riesgo para la vida. Mientras que la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria que afecta a las articulaciones, que puede llegar a producir grados de destrucción articular tremendos si no se trata a tiempo, y que además la esperanza de vida en pacientes que tienen esta enfermedad está cortada un mínimo de 10 años, es decir, que es una enfermedad grave, además de que hace pasarlo mal por esa inflamación de las articulaciones que produce dolor, además tiene repercusión general para la vida. Puede además tener manifestaciones en otros órganos, puede cursar con ese síndrome seco, similar a lo que hemos dicho del síndrome de Sjögren, con nódulos, y el problema también más grave que podemos tener es la enfermedad pulmonar. En estos pacientes vigilamos mucho el pulmón porque se puede dañar. Esto es algo que con frecuencia los pacientes nos preguntan. Bueno, si yo estaba bien hasta hace X tiempo, ¿por qué? Porque me ha tenido que venir esto. Si yo estaba estupenda o estupendo. No tenemos la respuesta al 100%. Sí que cada vez se sabe más sobre los mecanismos que hacen que aparezcan las enfermedades. Hay una base genética sin duda.
Lo que pasa es que no es un único gen, como pueda ser, no sé, el gen de la hemofilia o el gen del albinismo. No es un único gen. Hay una combinación de genes, son enfermedades que se llaman poligénicas, pero en las que sin duda hay un factor disparador. Todos nacemos con los genes que nos ha tocado. ¿Por qué en un determinado momento esta enfermedad se pone en marcha? Pues ahí sí que conocemos cada vez más que hay ciertos factores que encienden la mecha. Y en la artritis reumatoide en concreto, no sé si lo he puesto, pero bueno, lo digo. En concreto en la artritis reumatoide sabemos que uno clave es el tabaco. El tabaco es un factor clave en el desarrollo en el que se desencadena la artritis reumatoide. Las infecciones, la microbiota, infecciones sobre todo bucodentales, también parece que ciertos patógenos en el intestino pueden encender esa mecha y facilitar que aparezca la enfermedad. Son, como digo, un conjunto de factores. La realidad es que una vez aparece la enfermedad, como os digo, tenemos tratamientos fantásticos que muchas veces la gente, es que nadie diría que tiene la enfermedad porque está fenomenal, pero no desaparece. La podemos controlar, pero a día de hoy no la podemos curar, no podemos hacer nada para que desaparezca la enfermedad. Claro, dicho esto, pues lo primero que uno se plantea no es decir, bueno, ¿y qué puedo hacer para no desarrollar la enfermedad? Sobre todo cuando tiene uno antecedentes, cuando tu padre, tu madre tiene o ha tenido una enfermedad de este tipo y dices, caray, fácil que alguno de estos genes me ha caído a mí. ¿Qué puedo hacer para prevenir el que esto me aparezca? No tenemos varita mágica, ojalá, pero a día de hoy no existe nada maravilloso que haga que no se desencadene la enfermedad. Pero sí que hay algunas medidas que no solo me valen para evitar una enfermedad reumática, que un poco me valen para muchas otras enfermedades y que, digamos, me van a garantizar en un porcentaje alto un estado de salud aceptable. Ahora los iremos repasando de nuevo, pero bueno, en principio evitar el tabaco, evitar el estrés, evitar la obesidad. Las infecciones víricas al 100% no las podemos evitar, pero sí que nos podemos vacunar. Y a pesar de vacunarte de vez en cuando, yo la semana pasada estuve con la gripe, a pesar de tener todas las vacunas puestas, pero garantizas al menos no desarrollar un problema grave. Uno puede elegir, en cierta manera, cuánta carga va a llevar a lo largo de la vida. Es decir, si tú vas a viajar solo con la mochila de la enfermedad que te ha tocado, o si vas a viajar con todos esos bultos y el camino se te va a hacer mucho más pesado. Dependiendo del tipo de vida que lleves, pues vas a condicionar el viaje al futuro, de cómo se va a desarrollar tu vida. Y vamos a hablar también de 3 aspectos que son claves en el deterioro de la persona, en el envejecer peor y en que la enfermedad repercuta más, y con las que podemos actuar. Para empezar, con la repercusión que tiene la enfermedad en el sistema musculoesquelético. Como digo, la opción de no envejecer no existe. Vos te mueres, pero no, esa no nos vale. Con lo cual, el propio envejecimiento va a ir condicionando una serie de alteraciones en la marcha, en la manera de caminar, y todos somos conscientes, ¿no? Que caminas más despacito, los pasos más cortos, levantas menos los pies, cada vez te cuesta más estar con un solo pie, se pierde la capacidad de balancear de los brazos, lo cual es un factor clave para las caídas porque tienes menos estabilidad. Todo esto condiciona, por supuesto, una menor capacidad para desenvolverse y algo muy importante que luego hablaremos cuando hablemos de la osteoporosis, que es el riesgo de caídas, que es algo que nos puede condicionar pasar de estar estupendos a estar
bastante fastidiados. Eso por un lado. Se llama sarcopenia a la pérdida de músculo. Es decir, antes se decía atrofia muscular, bueno, hoy día se le da ese nombre, sarcopenia. Sarco es músculo, creo que es en griego. Y se llama sarcopenia a esa pérdida muscular involuntaria que va ocurriendo con la edad, pero no solo con la edad. Hay jóvenes, por desgracia, que a lo mejor tú los ves y no te lo parece, pero es que músculo tienen cero, es todo grasa. Es decir, que no es solo una cosa de la edad. Sí que es verdad que la edad lo va a empeorar. A partir de los 40-50 años, la pérdida muscular es mucho más acelerada y a nada que te... Pues eso, como he estado yo, ¿no? Con una gripe hecha, una cataplasma, cuando te quieres levantar a la semana, dices, ¿qué me ha pasado? Sí, me he quedado sin músculo, ¿no? Eso con 20 años no te pasa, pero con 60 sí que te pasa. La pérdida muscular claramente está asociado a lo que se llaman desenlaces desfavorables, es decir, a ir mal, a perder función, a tener mayor grado de discapacidad, a ser una persona frágil, a caerme, a romperme. Luego, fundamental, y por otro lado, el entrenamiento muscular está demostrado que a cualquier edad funciona. No funciona igual con 20 que con 80, pero funciona. Luego ahora veremos qué cosas podemos hacer. Otro de los factores del envejecimiento, la osteoporosis. La osteoporosis es fisiológica, es decir, es como las canas y las arrugas. Cumplimos años, perdemos hueso. ¿Perdemos hueso sí o sí? No, podemos evitarlo, o al menos evitarlo en una proporción. Pero si no hacemos nada, vamos a perder hueso. Bueno, ahí os pongo una foto arriba de lo que sería un hueso normal, una foto abajo de lo que sería un hueso osteoporótico, ¿vale? Lo que serían los tabiques de dentro del hueso se convierten en hilos, se convierten en pilares. Consecuencia, porque un poco dice, bueno, ¿y a mí qué más me da si yo el hueso no me lo veo, ¿no? ¿Qué más me da tener pilares que tener tabiques? Pues sí que me da, porque eso conlleva un hueso frágil, un hueso que se puede romper. Estas son las localizaciones más habituales. Bueno, ahora hablaremos un poquito de la importancia de las localizaciones. Ser mujer predispone más que ser varón, pero eso es así, no podemos hacer nada. Si mi madre se rompió la cadera, yo tengo más riesgo de romperme la cadera, pero mi madre es mi madre o era mi madre y tampoco puedo hacer nada. Pero sí que hay cosas en las que puedo actuar. Puedo comer mejor, puedo hacer ejercicio físico, puedo intentar, dentro de lo razonable, tomar el sol, puedo evitar los tóxicos en la medida de lo posible y si tengo alguna enfermedad que conocemos que favorecen la pérdida de masa ósea, pues puedo estar un poquito más pendiente. Yo y también decírselo a mi médico, porque también os digo que, a ver, cada vez más, cada vez mejor, pero muchos, sobre todo muchos especialistas de otras especialidades diferentes a la mía, se ocupan mucho del problema de su órgano, de su problema, ¿no? Del pulmón, del riñón, tal, y como que el hueso no han estado demasiado pendientes. Hoy día los especialistas de otros órganos están también muy pendientes del hueso y o bien lo tratan ellos o nos lo mandan a nosotros. Pero bueno, si no también el paciente muchas veces lo puede recordar. Oye, y con esta enfermedad no me tendrían que vigilar esto, o estoy tomando mucha cortisona, esto no tendríamos que hacer algo con ello, vale. O sea que a veces si el médico se le ha ido un poco de la cabeza porque tiene muchas cosas en ella, pues tampoco pasa nada si yo que tengo la enfermedad se lo recuerdo, que vigile mi salud ósea. Pero bueno, a margen de eso, yo como interés en mi propia salud, tengo que interesarme por intentar corregir todos aquellos factores que favorecen el que esto ocurra. Caminar, hacer una dieta sana, tomar calcio, si no quiero tomar leche por la razón que sea, pues intentar tomar calcio en otros productos alimentarios que también los tienen. Yo casi preferiría al final, ¿vale? Tomaos nota y al final me lo preguntáis todo. Como os he dicho, hay varios tipos de fracturas típicas osteoporóticas. Las más frecuentes son las fracturas vertebrales,
eso que hace que cada vez esté, bueno, el estar cada vez más agachado no solo es por fracturas vertebrales, a veces es simplemente porque los discos intervertebrales pierden agua y me acorto. Pero si empieza a aparecer una chepa, me tengo que mirar, ¿vale? Porque es una manifestación de que igual yo no tengo dolor, pero mis vértebras están perdiendo altura. Y eso se debe de mirar porque además se puede tratar. Tener fracturas vertebrales conlleva un problema de salud, pero el problema gordo viene con la fractura de cadera. La fractura de cadera, al año el 25% han fallecido. Nosotros tenemos hecho un estudio vigilando pues qué pasó después de una fractura de cadera y tenemos un porcentaje de fallecidos a año y medio de un 35%. También es verdad que muchos de los que se rompen la cadera tienen 90 años, que bueno, pues la esperanza de vida también ya era menor. Pero la realidad es que a raíz de ese evento, gente que vivía sola o que se manejaba muy bien, pierde esa capacidad, tiene que ser institucionalizada o irse a vivir con alguien, necesitar cuidados domiciliarios o quedar en silla de ruedas. Entonces, por eso decía antes lo importante que es vigilar que sigamos estando ágiles, que tengamos un hueso fuerte, un músculo fuerte y agilidad, que ahora veremos cómo conseguirlo, ¿no? Es decir, que aunque a lo mejor la enfermedad autoinmune yo no puedo evitarla y me llega, sí que puedo hacer cosas para que me afecte menos y mi calidad de vida sea mejor, incluso viva más años. ¿Cómo hacer para que ese equipaje sea solo esa mochilita y no el Land Rover todo lleno de bultos? Bueno, esto sí que los que habéis venido otros años me vais a oír decirlo otra vez, pero es que me niego a no decirlo. Hay que seguir el tratamiento. Hay que seguir el tratamiento. Si uno no está de acuerdo, lo puede discutir con su médico. Pero lo que no se puede hacer es, pues chica, estoy hasta el moño de las pastillas. Así es que yo un día no me tomo una, otro día no me tomo, o en lugar de 5 que me han mandado, pues yo me tomo 3, porque seguro que con esto tengo bastante. O me leo el prospecto y digo, madre mía lo que me está dando, si esto es un veneno. ¿Tú has visto toda la lista de efectos secundarios que puede tener? Pues me bajo la dosis o incluso no me lo tomo. O como el reuma, pues total, todas las manifestaciones. Mi vecina también tiene dificultad en las rodillas, igual que yo. Pues a ella le han mandado esto, pues yo me lo voy a tomar porque igual me viene igual de bien. O voy a probar lo que le han dado a otro familiar, o yo hago todo esto que acabo de decir ahí arriba, pero encima, como es que mi doctora es súper maja, ¿cómo se lo voy a decir? Y le voy a dar el disgusto. Pues me callo. Hago lo que me da la gana, me tomo la mitad o no me lo tomo y no digo nada. Bueno, esto igual decís, qué barbaridad esta mujer lo que está diciendo. Esto es el día a día. Esto es la experiencia de alguien que lleva 40 años trabajando en este sector. Y ya digo, y a veces gente con la que te crees que te llevas súper bien y que tiene confianza y de repente... Hoy día es más fácil pillar al mentiroso, porque los sistemas electrónicos, sobre todo en el sistema público, no te dicen, al menos si lo estás sacando. Otra cosa es que se lo estoy tomando, pero por lo menos si lo estás sacando. Pero bueno, esto no se debe de hacer. Es verdad que a veces... pues los médicos vamos un poco agobiados, tienes poco tiempo, en atención primaria ya ni te cuento, y dices, ay, para no entretenerle, pues no. Pues si hay que entretener, se entretiene, pero al final el perjudicado, porque yo esto también muchas veces lo digo a los pacientes, digo que mira, si es que no es que me moleste ni me deje de molestar, es que a mí, toco madera, no me pasa nada, estoy perfecta, el problema lo tienes tú. Si a mí que no te tomes la medicación no me supone una ofensa, eres tú quien va a tener el problema. Entonces hay que hablar, hay que dialogar. Bien, pues además de hacer caso a los consejos médicos, de las enfermeras, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer?
sin duda, ejercicio físico. Vivimos en una ciudad donde, bueno, ahora tenemos unos días un poco chungos, ¿no? Pero es que en general hace un tiempo estupendo. Es que si se puede uno apuntar a un gimnasio, genial, pero si no se puede salir a la calle, se puede uno ir andando al Postiguet o por la Explanada o por donde quieras, anda que no hay. En fin, podríamos tener una ciudad todavía mejor, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? La ciudad que tenemos. Con lo cual, hacer ejercicio tiene que ser como lavarme los dientes todos los días o como desayunar, o sea, obligado. Hacer ejercicio es obligado. Te va a mejorar la función física, va a mejorar el aprovechamiento de los nutrientes, va a mejorar el músculo, va a mejorar el hueso, va a mejorar mi movilidad, mi agilidad, mi capacidad mental. Es que no tiene efectos secundarios, hay que hacerlo con cuidado, eso sí, para no caerme y hacerme daño, pero en general todo son ventajas del ejercicio físico. La dieta, pues lo mismo. Llegan las Navidades, igual uno pues se salta un poquito, pero una cosa es hacerlo el día de Nochebuena y el día de Año Nuevo, y otra cosa es que hoy porque es viernes, mañana porque es lunes, hoy porque ha venido el nieto, mañana porque ha venido el primo, me salto la dieta continuamente. No es aconsejable, es saludable mantener una dieta equilibrada. Y voy a ir, creo que lo tengo por aquí. Bueno, esto, si uno va a las recomendaciones de las sociedades científicas, todas lo incluyen, todas, el ejercicio y la dieta saludable, todas las sociedades científicas, te vayas a la enfermedad que te vayas, te lo incluyen como norma. Sí, esta diapositiva era la que os quería yo poner. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes, aunque como digo, esto viene bien para todo. Pero es que hay estudios que demuestran que la inflamación está potenciada por determinados alimentos, como son las grasas saturadas, como son los hidratos de carbono, los azúcares muy refinados, y al revés, utilizar grasas poliinsaturadas, como son las de las verduras, las del pescado, una dieta mediterránea, mucha fibra. Esto disminuye la carga inflamatoria. Es decir, si tengo la mala pata de que me ha tocado una enfermedad inflamatoria, hacer una dieta mediterránea, una dieta saludable, no solamente me va a hacer tener menos riesgo cardiovascular, que mi hueso mejore, es que la enfermedad propiamente también va a mejorar, ¿eh? Bueno, aquí de nuevo os pongo unos ejemplos de cosas que van mal y de cosas que protegen. Entonces, ¿no me puedo comer un chuletón? Hombre, sí. Pues si un día te apetece, te comes un chuletón, pero no vivo a base de hamburguesas, de salchichas, de proteínas cárnicas. Hay que saber equilibrar, y yo creo que eso todos lo sabemos hacer, ¿eh? No es algo como, porque a mí los pacientes muchas veces me preguntan, pero entonces, ¿qué hago? Digo, pero vamos a ver, ¿tú qué harías para hacer una dieta saludable? Y te lo dicen, perfecto, la gente lo sabe, todos lo sabemos qué es lo que hay que hacer. De vez en cuando nos lo saltamos, pero si es muy de vez en cuando no pasa nada. El problema es si es la norma. Productos ultraprocesados, que un día me quiero comer una hamburguesa en cualquier sitio de esto de comida rápida, pues no pasa nada, pero como excepción. ¿Cómo evito o cómo ayudo a prevenir la osteoporosis? De nuevo, repetitiva, ejercicio físico, quitar tóxicos, sobre todo el tabaco, el alcohol en cantidades abundantes, el café en exceso, hacer una dieta adecuada, exposición solar razonable y, de nuevo, evitar las caídas. Por eso es tan importante estar ágil, tener una musculatura fuerte y estar entrenado, porque si doy un tropezón, que nos puede pasar a todos, tengo reflejos. Si estoy hecho una cataplasma, tropiezo en una raya y me caigo redondo y me rompo la cadera, la muñeca o lo que sea. Tóxicos, tabaco cero, alcohol moderado y café también controlado. Y otro de nuestros caballos de batalla, el sobrepeso. El sobrepeso no solamente me va a dañar las articulaciones de carga, las caderas, las rodillas, los pies. Ese tejido graso fabrica unas sustancias que se llaman adipoquinas,
que son proinflamatorias y de hecho lo vemos sobre todo en gente muy gordita, que los marcadores de inflamación nunca los tienen normales, tienen siempre un poquito, aunque no tengan inflamación evidente en las articulaciones, siempre tienen un poquito los marcadores, porque esa grasa fabrica esas sustancias que van a aumentar la inflamación global, la inflamación de las articulaciones, de las arterias o donde esté la enfermedad. Luego, fundamental, controlar, evitar el sobrepeso. Y esto es algo que a mí me gusta mucho y que cada vez yo os he traído ahí algunos artículos para que veáis que esto está en la ciencia, está demostrado por la ciencia. Es fundamental ser feliz. Ahí os traigo también la página web de la Universidad de Harvard, como dice, la salud y la felicidad van de la mano. Es fundamental ser feliz. A veces uno dice, bueno, claro, ¿cómo voy a ser feliz si tengo una enfermedad? Pero es que cada vez está más claro que la infelicidad favorece tener enfermedades. Es verdad que hay gente que dices, pobrecito, ¿no? Le han caído muchas cosas. Bueno, pues a pesar de eso, uno tiene que buscar las maneras de ser feliz. Reduce la mortalidad, reduce la morbilidad, mejora el pronóstico en todas las enfermedades donde se ha mirado, ¿vale? En todas. No está claro el por qué, pero sí que parece que hay ciertas vías de neurotransmisores, citoquinas, es decir, cosas medibles que se alteran, que son distintas en personas felices y en personas infelices. Luego, ese tiene que ser otro de nuestros objetivos, buscar la felicidad. Y ya os he dado mucho rollo, esto es un resumen, de las cosas que puedo hacer, que son muchas, y ya digo, yo hablo de las enfermedades reumáticas, de las enfermedades autoinmunes, pero obviamente esto es general para la salud, dieta saludable, ejercicio físico adaptado a mi condición, pero ejercicio físico, evitar los tóxicos, activar la llave de la felicidad, siempre ser positivo, como quien era, que decía siempre positivo, nunca negativo, no me acuerdo qué entrenador de fútbol, pues eso, intentar buscar en nuestro entorno el ser felices y el hacer felices a los demás, que eso también da felicidad. Y con esto hemos acabado. Entonces, ahora sí, lo que vamos a hacer es pasaros el micro, vamos a ver si conseguimos que funcione, porque hay gente en casa y si no habláis por el micro, no nos oyen. Entonces, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Tú habías preguntado? Aquí porque si no, no puedo hablar yo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Preguntar, todo muy interesante, nada que no fuera para escuchar, todo muy interesante, pero en cuanto a la osteoporosis, a mí me cabe la duda de, ¿se puede mejorar una vez que tienes osteoporosis o lo que tienes que hacer es intentar aumentar la musculatura para que te sostenga el hueso? Es muy interesante lo que dices. Sí a las dos cosas. El ejercicio en carga mejora la calidad ósea, ¿vale? Es decir, simplemente si no lo hacías, empezar a caminar, si puedes hacer ejercicio, bailar o correr, saltar, todo lo que conlleve impacto, mejora, hace que el hueso reaccione y genere más hueso. Además de eso también genera músculo, pero además de eso hay fármacos. Hay fármacos que, hay diferentes tipos de fármacos, igual que hay diferentes tipos de osteoporosis y de personas. Entonces, cada persona tiene sus propias circunstancias de otras enfermedades asociadas, intolerancias digestivas, el riñón que no está bien, es decir, que a cada persona hay que adaptarle el tipo de tratamiento que mejor le va a ir. Es verdad que hay fármacos que sobre todo mantienen la masa ósea,
más que hacer ganar, sobre todo la mantienen, y hay fármacos que hacen ganar masa ósea, ¿vale? A día de hoy tenemos diferentes fármacos. Pero incluso los fármacos que mantienen la masa ósea tienen demostrada lo que llamamos eficacia antifractura. Es decir, a lo mejor te hago una densitometría. Bueno, no lo he comentado, pero seguro que todos lo sabéis, que hay una técnica, ¿no? Una técnica que me dice tanta cantidad de hueso por unidad de volumen. Vale. Te hago una densitometría y tienes, yo qué sé, menos 2,6. Vale. Y te pongo tratamiento. Y al año repetimos la densitometría. Menos 2,6. Pues vaya, las pacientes mías, pues menudo disgusto me has dado. Porque yo pensaba que esto iba a mejorar. A veces no mejora. A veces la masa ósea no mejora, pero se reduce el riesgo de fractura. Y eso está demostrado en los estudios. Entonces, hay circunstancias donde podemos usar y debemos de usar lo que llamamos osteoformadores, fármacos que aumentan la masa ósea. Pero en general los fármacos osteoformadores tienen sus problemillas, ¿eh? Es decir, no a todo el mundo se los puedo dar. Aunque solamente te dé un fármaco antirresortivo, que me mantiene la masa ósea, y no consigamos cambiar esa densitometría, sí que estamos fortaleciendo el hueso, porque ya digo, eso está súper estudiado. Las personas que reciben ese tratamiento tienen un menor riesgo de fracturarse. Entonces, ¿qué cosas puedo hacer? De todo. Desde luego, cuidarme. Si fumaba, dejar de fumar. Si la dieta no era adecuada, suplementarla. Si tengo la vitamina D baja, pues tomar más el sol o tomar un suplemento. Ejercicio, cuanto más mejor. Si es con carga, mejor. Pero además puedo utilizar fármacos, ¿vale? Que tienen, como todo, tiene efectos secundarios, igual que viajar en avión. Si el avión se estrella, me muero. Todo, vivir tiene el riesgo de morir. El que ya está muerto no nos va a morir más. Los que estamos vivos nos podemos morir. Podemos tener efectos secundarios, pero ahí hay que hacer el balance, ¿no? Entre riesgo-beneficio, y se pueden utilizar todas las medidas. ¿Y sería crónico? En principio, depende, porque a veces, a ver, si ya ha habido fracturas, en general sí. Pero hay gente a la que le ponemos tratamiento porque hemos hecho una densitometría y la masa ósea sale muy baja, y si tú durante un tiempo razonable mantienes el tratamiento, la masa ósea está estable, no ha habido pérdidas, no ha habido fracturas, depende del tipo de fármaco, lo puedes quitar y vigilar. ¿Vale? Aquí. A ver, otro que se anima por ahí. No, es que si no en casa no se oye, pero tiene que funcionar, se ha funcionado, ¿no? Ese no funciona nunca. Sí, funciona. Vale. Dos preguntas. La deshidratación de los discos intervertebrales, ¿eso se puede revertir? No, la deshidratación de los discos intervertebrales a día de hoy no tiene solución. ¿Y tomar colágeno sirve de algo? A ver, también hay algunos estudios que en artrosis, sobre todo en determinadas localizaciones, en rodilla, en manos, en cadera creo recordar que menos, tomar ciertos fármacos que realmente no es colágeno, pues es hidroxicondroitin sulfato o sulfato de glucosamina, que son fármacos que tienen sus estudios, disminuyen un poquito la progresión de la artrosis y sobre todo en algunas personas les mejora el dolor. Sobre todo hay una forma de artrosis erosiva de las manos que muchas veces aparece en gente joven, de 30 y tantos, 40 años, que les produce muchísima molestia y que con este tipo de fármacos les mejora el dolor, ¿vale? Esto sí hay estudios con este tipo de fármacos. Con productos no sanitarios habitualmente no hay ensayos científicos. ¿Que te quieres tomar colágeno? Seguro que no te va a pasar nada malo. Ahora, que vaya a ser muy eficaz, eso ya tengo mis dudas, ¿vale? Pero porque hay gente que me dice, oye, pues yo me he empezado a tomar, yo qué sé, no sé qué, y me encuentro mucho mejor. Y pues chica, pues adelante. ¿Sabes? Si es algo inocuo, no todo lo que se vende por ahí es inocuo, pero si es algo inocuo y el único daño que tienes es a que te gastas el dinero, pero te sientes mejor, pues no pasa nada. Ahora, eficacia demostrada no todo lo tiene, ¿vale?
Mira, por ahí detrás. Y ahora te lo pasamos a ti. Mira, yo quería saber, ¿la osteopenia siempre es el paso anterior a la osteoporosis o no? Hoy día el término osteopenia, cuando uno revisa las clasificaciones, se ha abandonado. Hoy día si hay osteoporosis, y entonces ahí tratamos. Es verdad que hay unos márgenes entre la absoluta normalidad y la osteoporosis, que bueno, es a lo que antes se llamaba osteopenia. Y vamos a ver, hay circunstancias. Claro, es que, bueno, te explico. Por ejemplo, yo tengo un cáncer de mama y me dan un tratamiento con unos fármacos que se llaman inhibidores de la aromatasa, ¿vale? Que lo que hacen es frenar la actividad de los estrógenos, de las hormonas, a todo pastilla, en todo mi cuerpo. ¿Para qué? Para frenar, eso se hace en cánceres de ese tipo, ¿no? De cánceres sensibles a los estrógenos. Pero ¿qué pasa con esos fármacos? Que a nivel del hueso también impiden que el estrógeno actúe y produce una pérdida brutal de masa ósea. A esas mujeres, aunque no lleguen a cumplir el criterio de osteoporosis, se las trata con esa osteopenia que tú dices, ¿vale? Pero por eso digo que son circunstancias muy concretas. En líneas generales, si no se llega a osteoporosis, no se, bueno, pues sí, recomendaciones dietéticas, ejercicio, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero no se tiene en consideración como algo patológico. Pero hay circunstancias, determinados pacientes, donde sí, porque el riesgo de perder masa ósea que tienen es enorme. Y si ya parten de una situación un poquito deteriorada, se van a meter en cifras peligrosas, ¿vale? Por ahí teníamos otra pregunta. A ver, los tratamientos, o sea, las enfermedades con artritis y artrosis se pueden dar simultáneamente. Que una Sí. persona tenga artritis y artrosis. Sí. A ver, creo que, porque no sé si ha funcionado el micro, lo repito. Me pregunta la compañera si artritis y artrosis pueden existir a la vez. Y mi respuesta es sí. Y fíjate, normalmente cuando la artritis debuta en gente joven, 30 y tantos, no hay artrosis, hay artritis. Pero, y de eso tengo ya unas cuantas pacientes, conforme cumplen años, la artritis hoy día con los fármacos que tenemos la tenemos perfectamente controlada, pero empieza a aparecer artrosis. ¡Ay, estoy ahora fatal! No, no te confundas. Esto es otra cosa. Ya tienes 50 y empieza a aparecer. Y al revés, gente que tiene su artrosis, pues como la que yo tengo, ¿no? Pues, bueno, normalita y que va... Y en un determinado momento se empiezan a inflamar las articulaciones y puede aparecer una artritis en alguien que ya tenía una artrosis. O sea que no son excluyentes. Por desgracia, uno puede acumular más de una enfermedad. Sí. Otra pregunta. Los tratamientos con biológicos, Sí. al final, ¿qué cantidad de efectos secundarios pueden tener? Bueno, para el resto me pregunta, los tratamientos biológicos, ¿qué cantidad de efectos secundarios pueden tener? A ver, para los que no conocéis muy bien el término, desde hace unos años, de hecho en la clínica lo estamos utilizando desde el año 2000, o sea que ya llevamos 25 años de biológicos y en algunas enfermedades algo más, empiezan a aparecer fármacos que asemejan ciertas moléculas del organismo o ciertas proteínas del organismo y que se fabrican en cultivos celulares. O sea, eso no lo fabrico uniendo polvitos, por así decirlo. Tengo que tener cultivos de células que con un procedimiento complejo les meto una RNA, lo que sea, y esas células fabrican esas proteínas, ¿vale? A eso es a lo que se llama fármacos biológicos. Fármacos biológicos en general, en reumatología desde luego, pero en muchísimas especialidades, han revolucionado por completo el pronóstico de las enfermedades, porque enfermedades que antes no iban de ninguna de las maneras y
poco a poco ibas viendo cómo la persona se iba deteriorando y aquello iba siendo un desastre. Hoy día, con estos fármacos, hay pacientes que están perfectos, lo que os decía antes. O sea, es que yo a veces a los alumnos les digo, te juro que tiene una artritis reumatoide, porque es que está mejor que yo. Efectos secundarios. Depende del biológico, ¿vale? Depende, porque hay algunos que son bastante seguros, depende de a qué diana actúen. Por ejemplo, los que van contra ciertas interleuquinas son muy seguros. Los que van contra otra cosa que se llama el factor de necrosis tumoral, que fueron los primeros que salieron, tienen un efecto inmunosupresor más potente. En general, el principal efecto que tienen es disminuir las defensas, disminuir tu capacidad de defensa, porque bloquean ciertos procesos fisiológicos. A veces el fármaco lo que hace es bloquear los linfocitos T o bloquear los linfocitos B o bloquear el factor de necrosis tumoral, lo que sea. ¿Qué pasa? Para poder contrarrestar eso, somos enormemente pesados con los pacientes en el sentido de que primero deben de vacunarse de todo a lo que les va a llegar riesgo. Siempre descartamos que exista alguna infección latente que no nos hubiéramos enterado, sobre todo hepatitis o tuberculosis, lo descartamos. Y luego, sin duda, depende del perfil de la persona, utilizamos unos u otros porque no tienen los mismos riesgos todos. Y al final, sin duda también, es la persona que tiene la enfermedad quien tiene que tomar la decisión. Pero en líneas generales, el balance riesgo-beneficio, sin duda, está a favor del beneficio. Había algo que daba un poco de miedo cuando empezamos con todo esto, que ya digo hace 25 años, que era si facilitarían el que aparecieran cánceres, y eso se ha visto que no. Eso se ha visto que no, pero sí que es verdad que disminuyen, sobre todo, disminuyen la capacidad defensiva. Bueno, tenemos alguna infección más, ya digo, depende mucho del tipo de fármaco y depende mucho de lo frágil que sea la persona que estás tratando. En líneas generales, vamos, yo es que ha sido la noche y el día, no os podéis imaginar de la evolución de las enfermedades antes de tener esta línea de tratamientos a lo que es hoy día. No tiene nada que ver, es verdad que nos obliga a descartar enfermedades, a vacunar, a tener una serie de cuidados y que de vez en cuando tenemos alguno que se nos infecta, pero no, en proporción, de verdad, no. Son fármacos bastante razonablemente seguros y muy eficaces. ¿Y se te puede sensibilizar a un biológico? Sí. Sí, pero también hoy día, y para eso nos ayudan mucho los alergólogos, pueden hacer técnicas de desensibilización. Eso, en mi hospital, que trabajan súper bien los alergólogos, nos ayudan mucho a eso. En gente que de repente, yo que sé, con el rituximab, por ejemplo, tenemos mucho problema, o en algunos pacientes, y utiliza técnicas para desensibilizar y que lo podamos volver a utilizar. ¿Vale? A ver, espera, que ya voy. ¿Se oye? Bueno, el curso, aquí estamos tanta gente porque el curso es que es extraordinario, ¿no? Enfermedades autoinmunes, que parece como que hay que resignarse, pero usted ha dicho una cosa que me ha encantado y lo ha puesto ahí. Dice, ¿por qué a mí? Y ha puesto a continuación factores genéticos y ambientales. Verdaderamente los genes se heredan igual que se heredan las cuentas corrientes. No queda más remedio. Se hereda todo, las cuentas en los bancos también. Pero a lo que yo voy, ¿por qué? A mí me gustaría que, si puede darnos una cosa esperanzadora, porque como el curso es de enfermedades autoinmunes, para que tengamos una inmunidad así a base de bien y que se vayan a freír espárragos todas esas enfermedades, las que todavía no hayamos cogido nada. Digo yo si eso existe o es una cosa de ir a Lourdes andando, no lo sé. No, a ver, hay a quien efectivamente le tocan cosas que dices, bueno, pues, pero yo creo que hay que ser muy optimistas, pero mucho. Primero porque conocemos mejor las enfermedades. Claro.
al conocerlas mejor, las identificamos antes y estamos mucho más pendientes de si aparece algún problema, sobre todo en un órgano grave, pillarlo rápido, ¿no? Segundo, porque el tipo de medicación que tenemos hoy día, como acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes de unos años a esta parte hay varios biológicos para lupus, que antes no teníamos nada, y el lupus, sobre todo el lupus grave, un poco podríamos decir que lo tratábamos a cañonazos. La realidad es que no había otra cosa, estos son años 90, se trataban con fármacos muy potentes, pero con muchos riesgos, pero la gente sobrevivía. Es decir, que entre la opción de morirse y que les diéramos esos fármacos y sobrevivieran, pues está claro que había una ventaja. Pero claro, eran fármacos con mucha toxicidad. Teníamos que usar corticoides a dosis muy altas y hoy día todavía nos queda gente que, pues eso, que debutó en aquella época y están sufriendo las secuelas de que en aquel momento no había otra cosa. Pero a día de hoy tenemos muchas herramientas, tenemos armas. Profilácticas, creo. No. Profilaxis es un poco lo que he dicho. Intentar, vosotros, yo, todos, tener una vida en general lo más saludable posible. Ya. De dieta, de ejercicio, de estrés, que lo he mencionado así muy por encima, pero el estrés es un factor clave para todo esto. De felicidad, o sea, todo eso va a ayudar a que no se me manifieste la enfermedad y si lo hace, que yo lo pueda manejar mejor. Sin que baje Pero la además, los fármacos de los que disponemos hoy día consiguen lo que nosotros llamamos remisión. No podemos hablar de curación. Las enfermedades que yo trato no se curan a día de hoy. Algún día se curarán, pero a día de hoy no. Pero sí conseguimos que la persona esté perfecta, pero incluso gente que ha estado súper malita, súper malita, que la persona esté perfecta con medicación, pero que esté haciendo una vida completa, chiquitas jóvenes que luego tienen sus bebés, que trabajan, que hacer una vida plena. Muy esperanzador. Bueno, esto es lo que podemos hacer, pero yo creo que para nada tenemos que tener una idea negativa, todo lo contrario. A mí eso de que hay unos autoanticuerpos que van en contra nuestra, la verdad es que eso te deja, dice, mira que esto, tenerlo yo por dentro, lo tengamos o no. Entonces yo quería que usted me diera una receta milagrosa para que esos autoanticuerpos a mí no me entren. No, receta milagrosa no tenemos, pero sí pautas de... Era un poco de humor, echarle un poco de humor al asunto. Ojalá. Pero le agradezco mucho las cosas que nos ha dicho, sobre todo lo de ser felices, porque es verdad que la tristeza y todo eso nos pone inmunodeprimidos y algo tendrá que ver eso con esos anticuerpos malos. Pero es que además es cierto que baja la inmunidad y como yo a veces también le digo a los pacientes, a mí me gusta mucho hablar con la gente, digo, mira, el problema que tienes es el mismo, estés triste o estés feliz, el problema no va a cambiar. Si estás feliz, lo vas a llevar mejor. Ya sé que esto es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero bueno, que también de alguna manera hay que... Sí, hay que hacerle... Y yo tengo ejemplos, de verdad, de pacientes que llevo desde hace muchos años y como gente con enfermedades horrorosas, como han tenido ese carácter de superación, de ver siempre el lado positivo, pues a ver, su enfermedad sigue siendo horrorosa, pero sin duda lo han vivido de una forma mucho más positiva. Y al revés, gente que con una cosa de chichinabo, que dices, pero criatura de Dios, si es que con esto, que no, esto es horrible, y lo que me está pasando. Y esa gente va a tener mala calidad de vida. Esos anticuerpos que van no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí. Sí, mira, ¿lo podéis pasar para allá? Si ves que no va, dale al botoncito y que se encienda la luz verde. Yo creo que es que se apaga de vez en cuando.
Pero si le das a la lucecita parece que se enciende. Sí, ahora se oye. ¿Se oye? Ahora, ¿Algo? habla. Es que has puesto allí en una de estas diapositivas unos factores agravantes, protectores, etcétera. Y en agravantes aparecía carnes rojas y luego ponía proteínas, café, bebidas azucaradas y tal. Entonces ahí ese papel de las proteínas no termino yo de... Sí, el exceso de proteína es un factor agravante. Hay que tomar proteína. Hay que tomar proteína. Hay gente que no toma proteína y eso tampoco. Pero la cantidad de proteína que realmente necesitamos no es ni muchísimo menos la cantidad que habitualmente comemos. Tenemos mucha costumbre de comer a base de mucho, pues, pero puede ser pescado, pueden ser huevos, puede ser carne. El exceso de proteína está demostrado que no es saludable. Entonces, si además esa proteína es de carne roja, es peor. Es peor. O sea, hay que tomar proteína. La gente que no toma proteína tampoco es saludable. Hay que tomar proteína de la manera que sea. Pero en general, en mucha menos cantidad de la que solemos tomar. Y sobre todo, luego, si hay gente, por ejemplo, con enfermedad renal, la gente con enfermedad renal tiene que tener mucho cuidado con la proteína, porque es muy nefrotóxica la proteína. Y desde luego eso que hacen de tomarse batidos para los gimnasios, y pues tiene sus consecuencias. Perdona un segundo. Sí. No. No. Pues mira, yo los estudios, las revisiones que he visto de la literatura en general tienen poca eficacia, poca evidencia científica, tienen poca. Pero también te digo que conozco a gente a la que se le ha hecho y le ha ido bien. Es decir, claro, probablemente si tú seleccionas muy bien la persona donde haya, a lo mejor el problema es discreto, es una lesión meniscal pequeña o no hay una gran degeneración del cartílago, es una persona razonablemente joven, en buena forma física, pues igual en ese contexto las infiltraciones pueden ir bien. Pero claro, si tú ya pones ese tipo de factores de crecimiento que ponen de plaquetarios a alguien con una articulación muy deteriorada, pues no siempre funcionan. Entonces, probablemente en una población bien seleccionada puede ser de utilidad. Lo ideal es no llegar a tener que ponerte esas cosas, pero bueno, porque también tiene sus efectos secundarios. Muy bien, no sé si tenemos alguna. Mira, por aquí otra joven. Espera, que voy yo. ¿Quién tenía la vez entonces? Soy yo. Ah, vale, pues ahora cuando acabes lo pongo. Habla, es que si no, no te viene en casa. Pues es una pregunta. El café hace... Ponte el micro. ¿El café hace daño? En exceso sí. El exceso. Pero exceso puede ser a partir de 3. Ah, vale. Eso era lo que yo quería saber. En cantidades moderadas hay trabajos que dicen que es beneficioso un par de cafés al día, salvo que te pongas muy nerviosa y entonces pues no. A partir de 3, sí. Y según quien te diga, a lo mejor a partir de 5, pero yo me quedo más con los 3. No se oye, ¿no? Hola, sí, ahora. Yo quería saber si se prescriben fármacos biológicos para el tratamiento de la osteoporosis. Sí, haces bien, es una pregunta muy bien hecha, sí. Hay uno, el denosumab,
Es un fármaco biológico, sí, el Prolia, o sea, no era el nombre comercial. Ese es un fármaco biológico, pero es el único fármaco biológico. Los demás son fármacos sintéticos. Vamos a ver, depende. Si alguien ha tenido muchas fracturas o la masa ósea sigue estando muy bajita, tiene un alto riesgo de caídas, pues en principio el tratamiento sí, es prolongado. Aunque es verdad que tiene, a partir de ciertos años tiene sus efectos secundarios, el riesgo de fractura supera al riesgo del fármaco. Pero hay otras circunstancias donde no, donde tú lo puedes poner, vigilar y ver qué pasa. En concreto, el biológico que tú preguntabas, el denosumab, no se puede interrumpir a pelo, ¿vale? Porque por su manera de funcionar, si se interrumpe y no se da ningún otro fármaco, hay un riesgo muy alto de una pérdida muy acelerada de la masa ósea y de que aparezcan fracturas. Entonces, cuando queremos quitar el denosumab, lo que tenemos que hacer es poner un bifosfonato o un antirresortivo, ¿vale? Que básicamente suele ser bifosfonato lo que ponemos, de un tipo o de otro, y mantenerlo durante un tiempo suficiente como para que deje de existir ese riesgo de pérdida de masa ósea. Entonces, Bueno, pregunta y yo lo repito para los que están en casa. Claro, sí, sin duda. O sea, que de hecho, si hay lo que llamamos un fracaso terapéutico, por ejemplo, tú estás tomando, yo que sé, alendronato, que es un bifosfonato por vía oral, o risedronato, que es más flojito, si sigues perdiendo mucha masa ósea o aparecen nuevas fracturas, está indicado cambiar. Entonces, puedes cambiar a otro bifosfonato más potente. Los más potentes son el alendronato y el zoledronato, que se usa por vía intravenosa, que es una dosis anual. Esos son los más fuertes, los más potentes. Si estabas usando uno más flojito, pues puedes cambiar a uno más potente. O puedes cambiar a un denosumab, que tiene otro mecanismo de acción diferente. No hay ningún problema en hacer ese cambio. Sí, porque tú mantienes el denosumab un tiempo. Es decir, es que es muy difícil extrapolar, ¿no? Porque luego hay circunstancias, pero en general tú puedes mantener el denosumab un tiempo y dices, pues mira, se ha estabilizado, ha dejado de tener fracturas. Opciones: mantengo el denosumab para los restos, porque si no te está dando ningún efecto secundario, se tolera bien, pues no hace falta que lo suspendas. O, bueno, pero es que yo creo que me gustaría probar a interrumpirlo. Vuelves a pasar a un bifosfonato un tiempo y luego tras ese tiempo de bifosfonato lo puedes interrumpir y vigilar. ¿Y pasa algo si se cambia de un alendronato a un risedronato? No, me pregunta sí, porque se me ha olvidado decir la pregunta por aquí, perdón. Si pasa algo cambiar de alendronato a risedronato, no pasa nada. No pasa nada, con estos fármacos que estamos hablando no hay ningún problema. Ahora, no se pueden hacer cambios con todos los fármacos de la osteoporosis, ¿vale? Pero en concreto, con denosumab y con bifosfonatos, yo puedo cambiar de uno a otro, de otro a uno, sin ningún tipo de riesgo. Pero no con todos. Gracias. Pero no generan masa muscular, No. masa ósea, digo. A ver, sí. ¿La inyección de la Prolia tiene muchos efectos secundarios o es necesario ponérsela o se puede prescindir? Normalmente, cuando un médico prescribe un fármaco es porque el beneficio supera al riesgo. Ese es el principio de la terapéutica. Es decir, si yo voy a poner más riesgo a la persona con el tratamiento, para eso no se lo doy. Normalmente uno pone Prolia, por ejemplo, denosumab, en un perfil de paciente donde, por un lado, la comodidad posológica, porque es un pinchazo cada 6 meses, que es una maravilla, ¿vale?
y hoy día en general lo usamos en personas en las que pensamos que vamos a tener que mantener el tratamiento de forma muy prolongada. Efectos secundarios, tanto denosumab como los bifosfonatos, tienen un riesgo ínfimo, pero lo tienen, de necrosis de mandíbula, es decir, como si dijéramos un infarto del hueso que rodea a los dientes, de necrosis de mandíbula, y de un tipo de fractura, sobre todo de los huesos largos, de los fémures, que no es la fractura de cadera, sino fractura a mitad del hueso, por así decirlo. Eso le llamamos fracturas atípicas. Eso, tanto los bifosfonatos como el denosumab tienen ese riesgo. La realidad es que el porcentaje de personas que van a tener ese problema en comparación, digamos, a todas las personas que están recibiendo el fármaco, es chiquitísimo. También es verdad que dices, claro, pero si me toca a mí, menuda gracia, ¿no? Ya. Pero algo que yo creo que no sé si hemos sido capaces los que nos dedicamos a la salud, ¿no?, de transmitir a la población, que no tenéis por qué tener los conocimientos, es que todo tiene efectos secundarios. En mayor grado, en menor grado. Hay fármacos de los que nosotros utilizamos en la práctica clínica que tienen una enorme cantidad de efectos secundarios, pero la gravedad de la situación lo requiere. Entonces, siempre va a ser una cuestión de equilibrio. Si yo voy a poner en más riesgo a esa persona, esta mañana con una paciente que estaba hablando, ¿y qué hago? Y entonces mantengo el Prolia ya para siempre. Digo, es que una persona que además no le puedo dar un bifosfonato porque tiene una insuficiencia renal, es decir, que hay circunstancias y circunstancias. A ver, el riesgo de quitarte ahora el denosumab sin poderte dar un fármaco que frene la pérdida de masa ósea es muchísimo mayor que el de mantener el tratamiento. Luego, siempre hay que individualizar, porque no hay una persona igual a la de al lado. Es que cada uno tiene unas circunstancias. Uno tiene el riñón mal, el otro lo tiene bien, a uno le sienta mal por vía oral, el otro yo qué sé. Incluso, por ejemplo, los bifosfonatos pueden producir queratitis, que es una inflamación de la córnea. Es excepcional, pero bueno, hay a quien se lo ha producido. Es decir, pero la pregunta que me haces es que me parece muy pertinente. Sí, todo tiene efectos secundarios. ¿El balance cuál es? ¿El balance cuál es? Bueno, pues el balance, tu médico, yo en mi caso con mis pacientes, ya digo, no siempre lo hacemos bien del todo por falta de tiempo, pero debería de ser así, tenemos que transmitir cuánto de riesgo hay con la medicación, cuánto de riesgo hay si no te pongo la medicación. Hay compañeros, por desgracia, que son muy miedosos a que le pongan una reclamación, a que el paciente tenga un efecto adverso. A ver, tan mala praxis es poner algo mal puesto que no poner lo que tenía que haber puesto. Es igual de mala praxis. Entonces, el paciente tiene que entender y nosotros explicárselo bien cuál es la situación. Si no tratarte tienes un riesgo enorme de fracturarte, pues hombre, lo sensato, y también os digo que a ver, que yo ya llevo muchos años con esto y cuando yo empecé la especialidad no había nada de esto. Bueno, había un bifosfonato que era horroroso porque producía una toxicidad horrible y lo dábamos 2 semanas y descansabas 2 meses y medio para limitar la toxicidad. Era lo único que había cuando yo hice la residencia. Claro, los pacientes se fracturaban, aquello era un desastre. Hoy día tenemos unas herramientas fabulosas, también es una pena que no las sepamos utilizar. Entonces, hay que saber, es como los corticoides tienen muchos efectos secundarios, pero salvan vidas. Entonces, habrá que ver en qué contexto, en qué momento, cómo los tengo que usar, siempre vigilando producir los menores efectos secundarios posibles, el menor tiempo posible, en fin, adaptado a esa persona, a esa, no a aquella otra, porque cada uno tiene sus circunstancias. Si tú tienes que ir, por ejemplo, al dentista, Sí. no es pertinente. Sí, vamos a ver. El dentista
quiere de 20 años y a ser posible musculosos. O sea, vamos a ver. Es que yo también quiero. Yo no quiero que me vengan pacientes de 70 y tantos años con hipertensión, diabetes, porque tienen más complicaciones. Al dentista vamos todos, con 80 años, con prolia, con una serie de medicaciones, de enfermedades. Yo entiendo que ellos intentan tener el menor riesgo posible de que las intervenciones que hacen den un problema. Y nosotros les ayudamos en la medida de lo posible. ¿Cómo? Pues adaptando siempre que sea posible que la intervención dental se haga cuando ya hayan pasado 5 meses de la inyección del Prolia, pero sin pasar de 7, porque ahí el riesgo de pérdida de masa ósea es muy grande, pero es con Prolia, es con los bifosfonatos, es decir, existe ese riesgo, pero ese riesgo, si yo lo hago intentando buscar el momento y además el dentista lo hace bien, intentando hacer el menor traumatismo posible, dando un antibiótico para evitar, porque la necrosis de mandíbula no es solo por el bifosfonato, es un mecanismo complejo donde también interviene la infección periodontal. Entonces, si el dentista lo hace bien y yo por mi parte intento decirle el momento mejor para que evitar el efecto secundario, pues todo debería de ir bien. Yo tengo muchos familiares dentistas, no tengo nada en contra de los dentistas, pero a veces me mandan unas cartas que me dan ganas, no voy a decir de qué, para no faltarle a nadie al respeto, no, porque claro, asegúreme que no le va a pasar nada. Digo, perdona, yo te voy a asegurar de que lo que tú vas a hacerle al paciente no va a tener efectos secundarios. Tendremos que buscar la manera de que tenga los menores efectos secundarios. Pero a la gente hay que tratarla y a lo mejor es una persona que no ha tenido fracturas en mucho tiempo, que puedo decir, venga, 3 meses sin el bifosfonato, que no va a pasar nada. Pero si es una persona que acaba de tener una fractura o que tiene un altísimo riesgo de fracturarse, yo no le voy a quitar la medicación. Habrá que asumir el riesgo. A todo esto, por en medio, estáis vosotros, aterrorizados. ¡Madre mía lo que me ha dicho el dentista! Hombre, vamos a ser sensatos, que ya digo que yo no tengo nada en contra de los dentistas, que tengo muchos familiares que lo son, pero hay que actuar con sentido común y con profesionalidad. Y a veces algunos, ni muchísimo menos todos, pero algunos no son profesionales. Entonces, ¿cuál es mi consejo que doy por escrito? Cambie de dentista. La última, que ya, qué tarde. La última, espera, mira, tienes el micro ahí detrás. La prolia, porque cuando están muy bajos los niveles de osteoporosis son muy acentuados, porque yo personalmente he visto niveles de osteoporosis no muy elevados en la densitometría y prolia es así, sin son espérate, que eso lo he visto, y entonces tampoco hay que mandarlo así. A ver, como todo fármaco, sin duda tiene sus indicaciones. Entonces, alegremente no se debe demandar nada. Yo creo que, bueno, a veces nosotros como profesionales también nos equivocamos y no lo hacemos 100% bien, pero no, ni mucho menos se debe demandar medicación a tontas y a locas. ¿Qué niveles de osteoporosis? Es que va a depender, porque yo he visto gente que no tiene osteoporosis tan acentuada y la prolia, y yo misma, una hermana mía, le dije, mira, no te pongas eso más. Mira, ¿ves lo que nunca se debe de hacer? Tenía una masa, no tenía osteoporosis tan Ya, pero que no lo sé porque son circunstancias y circunstancias, pero por ejemplo, lo que antes hemos comentado en pacientes, por ejemplo, con trasplantes o en pacientes con cánceres de mama, o a veces ponemos medicación sin que las cifras sean de osteoporosis, con cifras de lo que llamábamos osteopenia. Bueno. Pero que creo que eso que me estás contando es lo que yo desaconsejo, ¿vale? Yo lo que aconsejo es, si uno no está de acuerdo, pero si uno no está de acuerdo, lo que debe de hacer es ir al profesional y explicárselo. Decir, mira,
yo, que es lo que, por ejemplo, esta paciente que os digo a mí, esta mañana me ha dicho, es que claro, me han dicho que tanto tiempo con esto, pues mira, yo creo que es mucho más beneficioso mantenerlo que quitarlo por el riesgo. Hablando se entiende la gente y el médico, muchas veces la enfermera, estamos capacitados para valorar a cada persona con su contexto, ¿vale? Y efectivamente, y yo también respeto cuando había a veces algunos pacientes me dicen, pues, por ejemplo, pues yo no me quiero poner un biológico, pues no te lo pongas, pero que sepas que el riesgo de que la enfermedad va a ir a peor está. Bueno, muchísimas gracias por venir. Espero no haber sido pesada, no haber sido repetitiva. Yo os volveré a ver a los que yo no sé cómo funciona lo de apuntarse y lo de no, eso lo tenéis que preguntar ahí. Pero los que sigáis viniendo, yo vendré al cuarto lunes, ¿vale? Porque entre medias vendrán 2 compañeras, enfermeras, que os hablarán de mucho mejor que yo, porque ellas eso lo dominan mucho, de estilos de vida, de nutrición y todas esas cosas. Y en la última, el último día, vendremos sin presentación, venimos a capela, a que vosotros preguntéis lo que os apetezca y a charlar de lo que creáis conveniente, ¿vale? Muy bien, gracias a vosotros.